No, el día de hoy vamos a estudiar lo que es un circuito dentro de lo que es la electrónica. Un circuito es un elemento compuesto por diversos conductores y por los cuales pasa la corriente eléctrica. Este puede estar constituido por elementos como ser las resistencias, condensadores, fotoceldas, etc. Es muy importante recordar que para que haya paso de electrones por el circuito, este debe ser cerrado, es decir, que debe fluir la corriente eléctrica de salida del generador y debe volver a este sin ninguna interrupción. Los elementos de un circuito que generalmente podemos encontrar como elementos básicos son: el generador es el que distribuye la corriente eléctrica por todo el largo del circuito armado. Conductor, los elementos que dejan pasar dicha corriente sin ninguna interrupción. El receptor es el que recibe esta corriente y la transforma. Por ejemplo, el LED la transforma en una energía luminosa. El interruptor, que es el que corta y deja pasar al mismo tiempo la corriente eléctrica según las necesidades del trabajo. Y el fusible, que es como una protección que se puede colocar en el circuito para evitar que los demás componentes se quemen en algún caso de excedente de corriente. Una noción básica en electrónica es que los componentes pueden estar en serie o en paralelo. Los LEDs que vemos acá, por ejemplo, se encuentran en serie, de tal manera que se encuentran uno detrás del otro en el circuito. Por el contrario, estos otros dos LEDs se encuentran en paralelo, ya que ambos están conectados en el mismo punto a la alimentación. Esto tiene consecuencias en el voltaje y la corriente. Los LEDs en serie suman el voltaje, pero mantienen la corriente, es decir, necesitaremos el doble de voltaje para encenderlos, pero la misma cantidad de corriente. Si cada LED de estos se enciende a 3 volts y consume 20 mA, entonces para encender dos LEDs en serie necesitaremos 6 voltios y 20 mA. Por el contrario, los LEDs en paralelo suman la corriente y mantienen el voltaje. Para encender estos dos LEDs necesitaremos tan solo 3 voltios, pero 40 mA. Esto se aplica también a las baterías. Dos baterías de 12 volts en serie pueden entregar hasta 24 volts, pero entregarán la misma corriente como si tan solo se tratase de una. Por el contrario, dos baterías en paralelo entregarán 12 voltios, pero entregarán el doble de corriente. Muy bien, ahora ya explicando un poco mejor, vamos a ver en un gráfico. Cuando sale la corriente de lo que es el generador, cuando está conectado en serie, este sigue un solo camino. Y en el camino encuentra las conexiones, como en este caso los LEDs. Si en caso algún LED en algún momento llegara a quemarse, este circuito deja de funcionar. Esa es la desventaja de una conexión en serie. Ya hablando en paralelo, podemos ver como en el gráfico que sale la corriente y se reparte para el primer LED. Lo mismo, sale la corriente, se reparte para el segundo y sucesivamente llega al tercero. Aquí podemos observar que las puntas de los LEDs se conectan en las salidas de la pila como si fuera un alambre tendido y simplemente lo adjuntáramos. Ya para la tarea de esta semana vamos a trabajar la página 23, llenando los espacios que se marca con todo lo que se ha escuchado y las características de cada elemento. Seguidamente vamos a irnos a la página 25 y 26, donde vamos a trabajar los circuitos ya presentados, enseñando si están conectados en serie o en paralelo. Ya para terminar trabajamos también el cuestionario y vocabulario de la lección. Ya cuando ha acabado todo esto,
sacamos fotografía de todas las páginas y lo subimos a la plataforma en la lección de Classroom. Con esto ya quiero desearte que Dios te bendiga, te cuide hoy y todos los días. No nos desesperemos y nos podamos encontrar la siguiente semana para la siguiente lección.